Vamos a compartir la palabra del libro de San Juan, en el capítulo 15. Entonces vamos a ver un poquito hoy el tema, el costo del discipulado, ¿sí? Lo que cuesta. Por eso bien compartíamos el día jueves, hermanos, que la iglesia puede haber mucha gente, puede estar llena, pero el tema es cuántos son verdaderos discípulos del Señor. Entonces por eso el Señor nunca se impresionó con las grandes multitudes. A Él le seguían grandes multitudes, pero siempre los verdaderos discípulos fueron pocos, ¿yo? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas que el Señor requiere también. Y lo que el discipulado, hermanos, de Cristo, no discipulado de los pastores, sino de Cristo, somos llamados nosotros en una gran comisión a ser discípulos. Todo aquel que predica la palabra, tiene el ministerio de la palabra, la enseñanza, tiene que ayudar a preparar discípulos para la obra del ministerio, que es la gran necesidad del reino hoy. Y eso trae, ¿sí?, como consecuencia un montón de requerimientos, ¿no? ¿Sí? Hay que ver si calificamos el pedido que el Señor hace para ser discípulo del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, la palabra es para que uno vea, se evalúe a sí mismo, a ver en dónde estamos parados. ¿Sí? Porque yo puedo creer que soy discípulo del Señor, pero apenas soy oyente, ¿no? Puedo ser un buen oidor, ¿no? O un buen aplaudidor. ¿Sí? Ahora el tema es ser un discípulo del Señor. ¿Sí? Bien, San Juan dice así: yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. ¿Qué dice? Mis seguidores, mis simpatizantes, mis multitudes, dijo, ¿no? Hace una separación, ¿no? Mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un pupilo, ¿no? Años atrás existía en la escuela de pupilo, ¿no? ¿Sí? Que, existen actualmente en algunos países, ¿no? Estados Unidos, ¿sí? Inglaterra también, esos países existen esos colegios, que los estudiantes van, ¿sí?, viven adentro del colegio, ¿sí?, están internados adentro, ¿no? Son pupilos de un colegio, y cada uno de ellos, ¿sí?, tiene sus maestros, ¿no? Saben que en el tiempo de Jesús ser discípulo, ¿sí?, no es como nosotros ahora, que uno elige a la iglesia que va a ir y el pastor que va a escuchar. En el tiempo de Cristo había muchos maestros, ¿sí?, porque el Señor anduvo en el tiempo que había muchos maestros, por eso le decían rabí, ¿sí?, lo reconocían como maestro. Había mucha filosofía también en el tiempo de Cristo. Entonces en ese tiempo los que enseñaban elegían sus discípulos, ¿sí? Y era una honra y un privilegio que un maestro te llame, ¿vio?, para que le sigas. ¿Sí? No es como hoy. ¿Sí? Hoy uno, si viene a la iglesia, es como que te está haciendo un favor, ¿vio? ¿Sí? Un poco más de que dar gracias a lo que te vino, ¿vio? Gracias, hermano, que viniste. En el tiempo del Señor no era así. Por eso hoy hay muchos discípulos de papel, ¿vio?, de cartón. Viene un viento y se lo lleva, ¿vio? ¿Sí? Enseguida
se desparraman por ahí como cualquier prueba, ¿no? Pero en el tiempo del Señor había mucha filosofía, y había discípulos de Platón, de Aristóteles, había discípulos de muchos griegos, había muchos maestros, ¿sí? Había maestros de la ley. Un maestro conocido, famoso en el ambiente, ¿sí? Era Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Ellos eran miembros del Sanedrín. Era una élite religiosa, ¿sí? Un alto estándar económico y de un conocimiento bien amplio. Era toda una honra antes, ¿sí? Que un maestro te llame para que te enseñe, ¿sí? Entonces acá el Señor dice la palabra que Él nos llama a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos llama a nosotros. Por eso si usted lee Marcos capítulo 1, ¿sí? El Señor llama a Andrés, Pedro, ¿sí? Dice que ellos estaban con las barcas pescando y el Señor los llamó, ¿sí? Dijo, síganme, ¿sí? Y lo haré pescadores de hombres, ¿sí? Dice, al instante dejaron sus redes, dice, y le siguieron, ¿sí? Porque era el llamado del maestro, del rabino, del discipulador. Pues estaba la gente allá ahí, y el que era el maestro o el rabí se acercaba y decía, sígueme. Y si estaba dispuesto, soltaba todo, como Mateo. Mateo estaba ahí con los juradores de impuestos. No agarró ni las monedas, ni la bolsa, ni la caja de plata, nada. Largó todo, se fue, lo siguió, ¿sí? El discipulado, hermanos, es una renuncia total a todo, ¿no? Dice acá, San Juan 15, vamos a leer otros pasajes. Dice, yo soy el labrador, sí, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dijimos el día jueves, ¿sí? Que separarnos de la palabra es separarse de Cristo, ¿no? Porque ahí se interpreta lo que es, dice, ustedes tienen que estar pegados a mí, ¿sí? Dice, separados de mí nada pueden hacer. Ahora, yo lo puedo tomar de una manera imaginaria, ¿sí? Puedo yo aludir a mi pensamiento en un pensamiento imaginario, que yo me agarro de Cristo, ¿yo? Lo puedo imaginar y puedo vivir de esa forma, pero no es lo que Dios está tratando de transmitir. Mire lo que dice en San Juan, capítulo 8. El Señor acá habla de los judíos que habían creído. En el verso 31. Y se dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué iba a hacer? Seréis verdaderamente. ¿Por qué tienen que decir verdaderamente? Bueno, porque no todos son discípulos verdaderos. Judas padecía, pero no era. ¿Sí o no? La carta de Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? A muchos que parecían cristianos, pero no eran cristianos. ¿Sí? ¿Sabe que los primeros discípulos tenían muchos infiltrados en las iglesias? Porque querían detener el crecimiento, el desarrollo del Evangelio. Había cartas adulteradas, las cartas de Pablo la adulteraban, ¿sí? A veces no llegaban al destino de las iglesias las cartas, los manuscritos, se adulteraban, se cambiaba la doctrina en el camino y se torcían las iglesias. Por eso Pablo, usted lee las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo tienen una firma, ¿vio? Al final.
Y todos aquellos que recibían la carta, si no estaba esa firma, sabía que la carta no era de Pablo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la importancia de un discípulo y lo importante que es un discípulo para el Señor, la primera cosa que tiene que tener en cuenta es lo que hablamos el jueves, la importancia de la palabra. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad va a ser libre, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer primero, ¿cuál es el primer requisito para un discípulo? Para ser un verdadero discípulo. Permanecer. ¿Sí? Permanecer en la palabra, ¿no? Bueno, hay gente que puede permanecer y hay otros que les cuesta permanecer. Un sentido de permanencia, de constancia, ¿sí? Todo aquel que quiere ser discípulo es un llamado al compromiso. Es un compromiso. ¿Sí? Ahora, no todos están dispuestos a pagar, ¿sí?, el costo de ese compromiso. Mira, vamos a leer el libro de Lucas. En el capítulo 14, en el verso 25. Bueno, este es el requerimiento o los requisitos que deben llenar todos aquellos que quieren, ¿sí?, ser discípulos del Señor. Si usted quiere solamente congregarse en la iglesia y pasarla bien, no le dé importancia. Pero si quiere ser un discípulo del Señor, bueno, tome nota. ¿Sí? ¿Lo tiene? 14:25 es así. Grandes multitudes. ¿Cuántas multitudes iban? Grandes multitudes. Imagínense, los historiadores cuentan que alrededor del Señor había una multitud de aproximadamente entre 15.000 a 20.000 personas. Donde él llegaba, las multitudes se agolpaban, ¿vio? ¿Sí? Entonces dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué no puede? No puede ser discípulo. ¿Sí? No importa si querés. Si no llenas estos requisitos que el Señor pone, aquel que es llamado como discípulo, dice, no se puede. No puede. Y esta palabra es una palabra, hermanos, que tenemos que entender bien. Ahí dice, si alguno viene a mí y no aborrece. La palabra aborrecer no es odio, ¿sí? Hay gente que interpreta el aborrecimiento como un odio. No es el odio. No es que Dios te está diciendo, bueno, ahora que si vos me seguís a mí, viste como los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová, si vos tenés familia que no es creyente, vos no la podés ver más, ¿sí? Porque no son del mismo espíritu, teóricamente, ¿no? Te prohíben, ¿vio? Te apartan. Bueno, eso hacen las sectas, ¿vio? Todas las sectas hacen esto, ¿vio? ¿Sí? Pero acá la palabra dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujeres, hijos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, este es un obstáculo para muchos que quieren seguir al Señor. ¿Sí? ¿Cuál es el primer obstáculo? La familia. ¿Sí? Entonces el Señor dice, si primero no soy yo que tu mamá, que tu papá, que tus hijos, que tu mujer y todos los bienes que vos poseas, si yo no soy primero, no puedes ser mi discípulo. Yo estoy encima por todo lo que tenés. Eso te da la dignidad de ser discípulo del Señor. ¿Entiende? Porque hay algunos que sufren de mamitis aguda, ¿vio? Sí, son muy mameros, tienen ya 80 años, ¿vio? Pero dependen de la mamá. ¿Sí? Lo que mi mamá dice, palabra santa, ¿no? ¿Sí? Es santa la palabra de la madre, ¿no?
Bueno, lo que Dios dice no importa. Pero la mamá, se tiene que persignar yo cuando ve la mamá. ¿Sí? Oh, la mamá. ¿Sí? La Santa Madre, ¿no? Bueno, ¿sabe cómo se llama eso, hermanos? Idolatría. ¿Sí? La idolatría está ligada al corazón todo aquello que esté primero que el Señor. ¿Sí? Bueno, algunos tienen esos grandes problemas, esos conflictos internos, ¿sí? Por sus familiares. ¿Sí? Si mi mamá lo dijo, chao. Es como que firmó el Papa, ¿vio? Ahora, que Dios me perdone, pero... Porque Dios dice también honrará a tu padre y a tu madre. Sí, pero primero está Dios. Si honrar a mi padre y a mi madre me lleva a desobedecer a Dios, no es un buen negocio. ¿Entiendes? ¿Sí? Y a veces pasamos por esa encrucijada, uno tiene que decidir, ¿vio? ¿Sí? A veces dijo el Señor, ¿acaso ustedes piensan que yo vine a traer paz? No. Vine a traer espada. Vine a poner en disensión al hombre contra la mujer. ¿Sí? A la nuera contra la suegra. Los hijos contra los padres. Porque donde Cristo entra, hermanos, entra la luz. Y si hay tinieblas, va a quedar expuesta a las tinieblas. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces, si quieres ser discípulo del Señor, tiene que tener ese desapego, ¿sí?, de su corazón, de su idolatría hacia sus seres queridos. Dice, bueno, yo no adoro un santo, ni una piedra, ni una estatua, ni una foto, ¿yo? Pero algunos están cerca de prenderle vela a algún familiar, ¿yo? En cualquier momento se la prenden, ¿no? Bueno, eso es peligroso y no descalifica a nosotros para ser discípulos del Señor. Si no aborrecemos, si no ponemos en segundo lugar aquellas cosas, nuestra familia, antes que el Señor, no somos dignos de Él. No podemos ser discípulos del Señor. O sea, por encima de todas las cosas, primero el Señor. Porque te pueden llegar pruebas. Agarrate, amigo, No, yo con el Señor hasta la muerte. Nadie me separa del amor de Cristo. Ahora viene tu mujer y dice, mirá, si vos no dejás ese Dios que tiene vos, nos separamos. Nada, hay que ver si se va a seguir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si tu mujer te abandona? Bueno, vas a andar con tu Dios. Pero te vas a quedar sola. Una amenaza, ¿no? Porque hay maridos que amenazan así, ¿no? ¿Elegí Cristo o yo? ¿Qué va a hacer? Bueno, el que es verdadero discípulo sabe qué va a hacer. Le da una vueltita y le encaja una patada y lo lleva a la patada. El que es discípulo sabe lo que tiene que hacer. Te acompaña hasta la puerta y te la abre. Rajar. ¿Sabe cuántos matrimonios abandonan por causa de Cristo? ¿Sabe cuántas mujeres quedan solas porque el marido no quiere al Señor y se va de la casa? ¿Sí? Un montón de casos así. Por eso aquellos que andan ahí polulando, que quieren noviar, si tu novio no quiere a Cristo, mejor dale la vueltita y dale la despedida. Que Dios te bendiga y te tenga en la gloria. Y si en algún momento es voluntad de Dios que vos y yo estemos juntos, bueno, lo encontrarás al Señor en el camino. Mientras tanto, vos allá y yo acá. Esa es la decisión más sabia que uno puede tomar, ¿sí? Porque a veces Dios dirime nuestro corazón, a ver, ¿sí? La novia o el novio, o Cristo. Ahora, cuando hay idolatría y apego, y el apego mayormente emocional, es pasional, sentimental, no es espiritual, ¿sí? Y hay gente que le cuesta desarrollarlo. No, el Señor te dice, por más que esté toda la vida en la iglesia, no puedo ser mi discípulo.
no califica. Porque hay otra cosa primero que yo. Y el Señor es celoso y no quiere a nadie en el trono de tu corazón. Él es tu Salvador, pero también quiere ser tu Señor. Ahora, para probar el señorío de Cristo sobre nuestra humanidad, va a ser puesto a prueba en todas las cosas de nuestra vida. ¿Sí? Muchos quieren seguir al Señor. Ahora hay que estar dispuesto a hacer lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, el que nos lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? ¿Cuántos llevan la cruz? Hay gente que dice, yo tengo un matrimonio, es un desastre. Es una cruz ¿no? Cuando escuchas esos dichos, ¿sí? Otros, no, mi suegra es la cruz, ¿no? Otro, no, mis hijos son una cruz. Otro tiene una enfermedad, la enfermedad que tengo es una cruz. No tiene nada que ver con eso. La cruz nuestra es el sacrificio de nuestra voluntad. Esa es tu cruz. Mis sueños, mis proyectos, mis deseos, mis anhelos, puestos delante del Señor, ¿sí? Y tener que decidir hacer mi voluntad o la voluntad de Él. ¿Sí? Esa es la cruz. La negación y la muerte a mi propia voluntad. ¿Qué pasaría si usted tiene un buen trabajo, con abundante recurso de dinero que gane, tiene toda su vida resuelta económicamente, no tiene falta de ningún bien, y el Señor te llama, dice, vení, seguime, deja tu trabajo, déjalo todo y servime a mí, predica mi palabra, y vas a ganar el 1,5% de todo lo que ganabas antes? O sea, tu estilo de vida va a cambiar rotundamente. ¿Lo vas a seguir? Bueno, algunos no están dispuestos. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Desde mi niñez que lo hago. Bueno, entonces andá y vendé todo lo que tenés a los pobres. No estaba dispuesto. No estaba dispuesto. El Señor, como conocía el corazón, Él le quería seguir, ¿vio? Y encima el Señor le dijo, vende todo lo que tenés, repártelo a los pobres y sígueme. Le dio la oportunidad de ser un discípulo. No quiso. Y dice, la palabra, se fue triste. ¿Qué tenía en el corazón? Avaricia por lo material. ¿Sí? Por eso al que Dios llama dice, no llevé ni alforja, ni bolsa, ni espada. El obrero es digno de su salario. Es dependiente de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? ¿Sabe que nosotros tenemos sueños, metas, ¿sí? En nuestro corazón, deseos, anhelos, que a veces no son pecaminosos, son buenos, pero Dios tiene una mejor idea, ¿vio? ¿Sí? A veces nuestra idea puede ser buena, ¿vio? Pero el propósito de Dios es excelente, ¿vio? ¿Entiendes? Yo puedo tener muchos proyectos personales, muchos anhelos, ¿sí? Pero hay que ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Ahora, el que está determinado a seguir al Señor, y Dios le dice, esto no lo va a hacer. Aunque pierda. ¿Sí? En esos, ¿sí? Se muestra la cruz que llevamos, ¿vio? ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba en el mundo quería ser cantante de cumbia o jugador de fútbol. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas, ¿vio? ¿Sí? Entonces, como no me fui bien con una, fui con la otra, ¿vio? ¿Sí?
Estuve en San Lorenzo, en Argentino Junior. Pero bueno, jugaba bien, pero dentro de la villa no, Y después me agarró la cosa para la música, Y cuando fui a la iglesia, los 3 primeros años, mi anhelo y mi deseo, aún estando ya en las cosas del Señor, era cantar. Yo quería cantar. Sí, pero tenía un anhelo que no se imagina. Cantaba en todos lados, en el cementerio cantaba. Yo sabía que iba al cementerio y escribía canciones. Me sentaba en la plaza y bajo un árbol y me tenía la inspiración para escribir. En algún momento vamos a cantar unas canciones para el aniversario que viene. Vamos a preparar algunas canciones propias, ¿sí? Y era mi anhelo ferviente, ¿no? Porque yo veía a algunos que venían a cantar a la iglesia y decían, ¡ah! Yo quiero ser como ese, así quería ser yo. Entonces veía y me apasionaba lo que veía, ¿no? Y aparte uno cuando buscaba a Dios sentía la presencia de Dios y todo eso me llenaba, me decía, yo quiero eso, no sé que transmite algo que está ministrando que yo quería hacer lo mismo, ¿no? Ahora después pasó un tiempo, ¿sí? Entré a un coro de música, estudiamos en una clínica de música también dentro de la iglesia, en que te enseñaba la parte teórica, ¿sí? Pero no daba pie con bola, yo no entendía nada. Yo, Señor, ¿cómo puede ser? No entiendo nada. Todas las que era materia de cero, no entendía nada. ¿No? Y yo decía, Señor, ¿cómo va a ser? Y hasta que el Señor se trata conmigo y me dijo lo que Él quería que yo haga. Y el Señor me dijo, tu deseo es bueno, ¿sí? Y es grato para Dios, pero no era su voluntad. Él no quería que yo cante. ¿Me entiendes? Aunque estaba en la iglesia, pero Él no quería que yo cante. Aunque era para Dios, pero no lo quería, no era su voluntad. ¿Sí? Él quería que yo aprenda la palabra. Yo me dediqué a aprender la palabra, a oír la palabra, a escuchar la palabra. Después de los años entendí el porqué, ¿entiendes? Pero primero me molestó, porque digo, no es justo. Yo quería esto, ¿no? Esto quería yo, pero yo no lo quería. Ahora, cuando hay negación y uno ama al Señor, lo va a dejar de lado, ¿sí? Y va a hacer lo que Dios le manda. Entonces, Señor, que a mí me cuesta, me voy a poner a aprender lo que vos querés que yo aprenda, pero dame la sabiduría y el entendimiento, abrime la mente, porque no entiendo nada y no me interesa aprender, no tengo el interés de aprender. Sí quería aprender la música, pero no quería aprender la palabra. Entonces digo, ayúdame a entender y poner ese anhelo en mí para que yo quiera aprender, porque no tengo ganas. Y a través del tiempo, escuchando la palabra, Dios me abrió, ¿sí?, el apetito espiritual por el conocimiento de la verdad. Y empecé a buscar, indagar, ¿sí?, por mi propia cuenta, ¿sí?, la palabra del Señor. Entonces tuve que negarme a algo que era bueno, que era de Dios, pero no era su voluntad. Es por eso también como a veces cuando uno se une a un yugo desigual, ¿sí?, sabe que el yugo desigual puede traer muchas malas consecuencias, ¿no? ¿Sí? Sabe que hay gente que sufre a veces por malas decisiones, ¿no? ¿Sí? Dice, no, yo me junté con una persona y bueno, hicimos una familia y nos va como el perro y el gato, ¿no? ¿Sí? Y no era que era un castigo de Dios, ¿no? A veces son nuestras malas decisiones, ¿sí? Yo siempre digo la misma frase, ¿no? Las decisiones son individuales, pero las consecuencias son colectivas, siempre. Es inevitable. Usted puede tomar una decisión personal
Y si usted se equivoca en su decisión, va a afectar todo su entorno, para bien o para mal. ¿Entiende? Entonces las decisiones son individuales, pero las consecuencias de una mala decisión, ¿sí?, todos desde la familia la van a cargar, van a tener que pagar, ¿sí? Como dijo uno, sin comerla, sin beberla, ¿no? ¿Sí? No tiene nada que ver, pero el costo es igual, ¿no? ¿Sí o no? Es como aquella joven que se queda embarazada en su adolescencia y la abuela tenía que criar el hijo. Tiene que abandonar sus estudios e ir a trabajar para poder alimentar a su hijo. Una mala decisión, una mala consecuencia que la pagan todos, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber tomar decisiones correctas. Aún dentro de la misma iglesia hay yugos desiguales, ¿no? Pero como son todos cristianos, cuando yo me junto con cualquier cristiano, no importa. No. Tampoco es así. Uno tiene que tener la confirmación del Señor, la guía del Espíritu Santo. Si se va a unir en matrimonio con alguien dentro de la iglesia, por más que sea creyente, que sea la voluntad de Dios. ¿Sabe cuántos matrimonios cristianos hay que se unieron por la profecía de alguien? Dios me mostró que vos te ibas a casar con él. ¡Ah! Gloria a Dios. Y se va y se casa, ¿eh? Después, ¿quién le va a ayudar después? El que le profetizó se borró, ¿no? Se apartó, se fue al mundo, ¿no? ¿Quién te ayuda ahora? No, pero Dios le dijo a la hermana ya que yo me tenía que casar con fulano. ¿Y a vos qué te dijo Dios? No, a mí no me dijo nada. Ah, bueno, tenés un gran problema, ¿no? Pero hay mucha gente que se mueve así. Porque hoy la iglesia se corrió del foco de lo espiritual, ¿sí? Y muchos se volvieron místicos, ¿no? Está el misticismo reinando dentro de la iglesia, ¿no? Donde falta la palabra, ¿sí?, está el desnivel del misticismo dentro de la iglesia. Entonces mucho espíritu operando, ¿sí?, que no es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Por eso, hermano, todo discípulo tiene que tener la cosa bien clara, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Miren lo que dice ahí el verso 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. ¿Sabe cómo se llama eso? Sentido común. La persona toma un compromiso de edificar algo, ¿no? Pero no calcula los gastos, ¿no? Ya, vamos a hacer, vamos, y empieza, ¿no? ¿Sí? Y resulta que le queda la casa hecha por la mitad, ¿no? O sea, pierde lo que tenía y no obtiene nada a cambio. ¿Sí? Es una persona que no tiene coherencia, ¿no? ¿Sí? Que actúa en la impulsividad. Mucha gente actúa en la impulsividad de las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces no ve, ¿sí? No son fríos para pensar, ¿no? Hay gente que es arrebatada así, ¿no? ¿Sí? Bueno, en el camino del Señor, hermanos, para ser discípulos, tenemos que asumir los costos que nos va a costar seguir al Señor, ¿sí? Acá ya vimos al principio algunas cosas. Y tenemos que estar nosotros dispuestos a todo, ¿no? Ahí el verso 29 dice, no sea que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer de burla de él. ¿Sí? Ahí lo vieron que estaba edificando, ¿no? Y después, mirá, no terminaste. ¿No? Queda la casa ahí, arruinada, ¿no? Ni fu ni fa. Bueno, hay cristianos que son así. Va a la iglesia un año, ¿no? Y al otro año ya abandonó a Dios, ¿no? No va más. Y la gente ve, ¿no? Gente que estaba construyendo una vida espiritual, no hizo los cálculos, ¿no?
Empezó que ir a la iglesia y cantaba 4 canciones y escuchó la palabra, ya su vida iba a ser transformada, ¿no? No sabía que había otros compromisos que afrontar. No miró la letra chica, ¿vio? ¿Cuánto me va a costar ser discípulo de Cristo, Toda tu vida. Todo te va a costar. ¿Quieres ser un verdadero discípulo o quieres ser un discípulo de cartón? Bueno, uno tiene que saber lo que le va a costar, ¿sí? Dice también, o qué rey, dice, al marchar la guerra, dice, contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Dice, así pues cualquiera de vosotros, dice, que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede. O sea, entre otras palabras, el Señor te dice, mira, ¿está dispuesto a qué, Señor? A perder todo por mi causa. ¿Está dispuesto a renunciar a todo por mi causa? Bueno, esa es una pregunta que cada uno tiene que responder. Algunos creen que sí al principio, ¿no? Pero cuando van caminando en el camino del Señor, ya ve que el asunto se pone a veces medio negro, medio turbio, ¿no? Que a veces es pesado, a veces hay que luchar, a veces hay que batallar, a veces hay que llorar, a veces hay que padecer, a veces hay necesidad, a veces hay conflictos grandes. Pero yo pensé que Cristo nomás me llevaba en andas, así arriba en la nube. No, señores. Si yo escuché que dijeron, pare de sufrir. ¿No dice pare de sufrir por ahí? Antibíblico eso, ¿vio? Dice la palabra que nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, vamos en el camino. Como dice la canción, vamos calando peldaños, ¿vio? El camino del justo es hacia arriba. Y usted sabe que cada vez cuando uno se ve más arriba de una montaña, ¿sí?, se requiere más esfuerzo físico, más oxígeno, más aire, más fortaleza, no menos. Entonces, si usted quiere crecer, el esfuerzo mayor. Pero tiene que sacar los obstáculos, ¿vio? Y a veces el obstáculo puede ser la familia con ello, ¿vio? A veces los bienes materiales, a veces los propios proyectos personales. Entonces acá el Señor es bien clarito, ¿vio? ¿Sí? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira lo que dice Mateo 10. Luego volvemos a Lucas. Se puede venir y buscar al Señor, que el Señor te va a hacer rico. Bueno. Todo te va a ir bien. Porque hoy se predica un evangelio, hermano, no se predica, hoy se motiva, mejor dicho, a la gente. ¿Sí? Hay muchos motivadores, ¿vio? Que te inflan el alma, ¿vio? Los sentidos. ¡Ay, Dios, sí, gracias, Señor! Y uno recibe así la palabra. ¿Sí? Como que se emociona, ¿vio? ¿Sí? Mire, Mateo 10. Verso 34. Si no penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No. He venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿qué van a hacer? Bárbaros. Es el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno. ¿Sí? Ahora está diciendo la palabra que usted no tiene que amar a su padre o a su madre. No. Acá lo aclara bien, ¿no?
Dice, al que ama más que a mí. O sea, a mí amame primero y más. Después tu mamá, tu papá, tu perro, tu gato, tu canario, todo lo que vos quieras. Pero primero yo, más que todos. O sea, tu amor por encima de todo, primero para mí. Bueno, ¿por qué Dios exige ese amor de nosotros hacia Él? Porque Él nos amó más que todos. No hay ningún ser humano, ni tu mamá ni tu papá, fue a la cruz por vos. Pero Él sí. Entonces tiene derecho a reclamar, ¿veo? Puede hacerlo. Entonces dice, el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo a veces se ama a un hijo o una hija más que a Dios? ¿Le digo? Siendo permisivo. Aún sabiendo que está desobedeciendo la voluntad de Dios. Si usted lo permite, su corazón ama más a su hija, a su hijo, que a Dios. Cuando somos permisivos. ¿Entiende? Aún sabiendo que está mal. Dice el verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, pues digo, este sándwich para comer es medio pesado, pero bueno, hay que comerlo. No cae bien, pero a veces, ay, decime que me amás, Señor. Bueno, por eso la verdad es porque te amo. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, ¿qué va a hacer? Tu vida, tus proyectos, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, ¿qué va a pasar? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice. ¿Yo? Volvamos a Lucas 9, 57. ¿Tiene? Dice la palabra, yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién no quiere tener discípulos así, vio? No importa, yo te sigo a donde quiera que vayas, ¿vio? Y Jesús que le dijo, oh, sí, vení, amigo, vamos todos juntos, gracias por seguirme. ¿Le digo así o no? No. Enseguida le paró el carro, ¿vio? La verdad que te voy a aclarar las cosas acá. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Me querés seguir? Veo distinto el asunto, ¿yo? ¿Sí? Por ejemplo, lo que me gusta del Señor es que es bien sincero, ¿vio? No engaña a la gente, ¿vio? ¿Sí? Yo nunca engañó a nadie, ¿vio? De entrada le dije, mira, ¿me querés seguir? Este es el costo. Yo primero o nada. A medias no. Todo o nada. Y si me querés seguir, bueno, ya te aviso que va a tener contratiempo. ¿Sí? Los animales tienen sus lugares, sus refugios, pero yo no. Estoy a la intemperie. O sea que a veces va a estar bien y a veces va a estar mal. A veces vas a sobreabundar y a veces vas a escasear. A veces vas a estar gozoso, otra vez vas a estar con tristeza. A veces te vas a sentir fuerte, otra vez te vas a sentir débil. Ahora, implicando todas esas cosas, ¿me querés seguir igual? Ahí está el asunto, ¿yo? Yo entiendo ahora lo que ser discípulo, ¿yo? No es que iban chiflando bajito, vamos a ir con Caperucita juntando manzanas en el camino, ¿yo? No. Todos los discípulos murieron como el Señor. Todos fueron a la muerte, salvo Juan. ¿Sí? Pero todos pasaron, ¿sí?, la prueba, ¿yo? Dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, acá el Señor dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor que le dijo, deja que los muertos entierren los muertos. Y tú ve y predica la palabra. Ahora, ¿el papá de este estaba muerto? No. Sí, estaba muerto. Y acá esta palabra hay un juego de palabras. Dice la palabra acá, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos literales. ¿Sí? Dice, deja a los muertos entierren a los muertos. Ahora tú, ¿sí?, sígueme y anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa deja que entierre a mi padre? Espera que mi papá muera. Cuando mi papá muera, yo lo entierro y después te sigo. Eso es lo que estaba diciendo. Negro tenía en un féretro al papá ahí, Señor, déjame enterrarlo. No. Dejar que mi papá muera, cuando él muera, yo después te voy a seguir. ¿Quién era primero? Su papá. ¿No? Su papá era su Dios. ¿Qué más? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás y es apto, dice, para el reino de Dios. ¿Sí? Y ahí vamos a ver una palabra de alguien que le siguió al Señor de una manera correcta, ¿vio? ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Dice así, esta es la historia de Eliseo con Elías. Acá Elías tiene que levantar a Eliseo como sucesor, como su discípulo, para que tome su lugar, ¿sí? Entonces, como era costumbre, se echaba el manto, ¿vio? Dice el verso 19, partiendo él de allí, dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, dice que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O sea, para que tenga 12 yuntas de bueyes, hermanos, era como tener 12 tractores más o menos, ¿vio? O sea que era un hombre de una familia adinerada, ¿vio? No cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. ¿Sí? Entonces, era una persona que tenía poder adquisitivo, ¿vio? Entonces dice acá la palabra, él araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, se echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego, dice, que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Acá es distinto el asunto porque acá no es el Señor que habla, sino es Elías que habla, ¿no? Entonces él le dice, ¿qué tengo yo? Yo no tengo nada que ver, yo no te estoy llamando. A mí solamente me dijeron que te ponga el manto. Vos vas a tener tu llamado con el que está allá arriba, pero no es mi asunto, yo no te estoy llamando, te está llamando aquel. Entonces dice, ¿qué te he hecho yo? Hacé lo que vos quieras. ¿Sí? Entonces le dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Dice, y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes, dice, ¿qué hizo? Los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? Le servía. Es como dice el dicho, quemó sus barcos, ¿vio? Los bueyes que tenía él los sacrificó, y el arado que tenía para trabajar la tierra hizo el fuego. ¿Entiende? Todo lo que él tenía como sustento lo entregó. Los animales y la madera, ¿vio? Los eliminó. Se los sacó de encima. ¿Para qué? Para no volver más atrás. ¿Entiende? Hubo una renuncia, ¿vio?
a lo que era lo que él tenía como poder adquisitivo, ¿vio? Los bueyes y el arado lo quemó y con eso hizo el fuego y le dio de comer al pueblo, ¿vio? Y después siguió, ¿sí?, a Elías. Ese fue un discípulo, ¿vio? Ahora sabe que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías, ¿vio? ¿Sí? Si usted cuenta los milagros que hizo Elías y los milagros que hizo Eliseo, él hizo el doble. El propósito, hermano, del Señor es que nosotros seamos buenos discípulos. Hombres y mujeres, volvamos a San Juan, ahí terminamos. Hombres y mujeres, hermanos, que estemos conscientes, bien conscientes, de lo que aceptamos. ¿Sí? San Juan 15, de lo que aceptamos, ¿sí?, que es seguir al Señor, ¿vio? Porque usted puede venir a la iglesia, puede congregar, pero no sigue al Señor. ¿Sí? Puede ser el gran Bartimeo de la iglesia, ¿vio? Está parado junto al camino, pero no camina. Dice la palabra que el Señor, cuando se encuentra con Bartimeo, recobra la vista y enseguida, dice, le siguió al Señor en el camino. ¿Sí? Ahora, todo discípulo tiene que seguir a su Señor. ¿Sí? Nosotros queremos ser buenos y verdaderos discípulos. ¿Sí? Pero recuerde todos los requerimientos que tiene la palabra de Dios, ¿no? La negación, ¿sí?, su familia después de Dios, sus propios proyectos personales después de Dios. ¿Sí? ¿Está dispuesto a eso? ¿Solo por seguir al Señor? Es una decisión, mire, seguir al Señor es una de las decisiones más importantes de toda la vida. Es como casarse, ¿vio? Lo único que te puede separar de Cristo es la muerte. Dejaste al Señor porque partiste y te va a la morada eterna. Por eso la iglesia y Cristo es la similitud del matrimonio, ¿vio? Hay mucho paralelismo entre las dos cosas. Es la fidelidad hasta el final, ¿vio? ¿Sí? Y una de las cosas clave es la permanencia. El que permanece en mí y yo en él. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito del discipulado? Que lleve mucho fruto. Que tu vida sea una vida fructífera, ¿vio? Espiritualmente. ¿Sí? Ahora, cuando usted pasa por un árbol que tiene frutos, ¿lo puede reconocer? Si es un árbol de manzana, de naranja, de limones, ¿sí o no? Bueno, por acá por el barrio hay algunos limoneros y esas cosas. ¿Cómo lo reconoce? Por el fruto que da. Entonces usted va a ser reconocido por el fruto que dé. Los discípulos se reconocen por el fruto. ¿Por qué a Pedro lo reconocieron cuando le negó al Señor? Vos estuviste con él. No, yo no lo conozco a este. Sí, vos estuviste con él. No lo conozco. No sé quién es este. Se quiso esconder, pero no podía, ¿no? Lo reconocieron. Los discípulos se reconocen, hermano. Bueno, lo bueno sería, hermano, que seamos muchos discípulos, ¿sí? Y como dijo Pablo, que seamos cartas leídas, ¿vio? Que nos puedan reconocer como discípulos de Cristo, ¿sí? Que no seamos cualquiera que vamos a la iglesia nada más, ¿vio? ¿Sí? Ahí están los creyentes, ¿no? Creyentes hay un montón. Los demonios también creen. Así que tiene un grupo de la tercera parte de los ángeles que son todos creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo? Que el discípulo obedece. ¿Sí? El creyente a veces no. Bueno, yo creo, pero creo. Sí, yo creo en Dios, pero no obedece a Dios. Para el discípulo está en la obediencia. ¿Sí?
Por eso los demonios creen, tiemblan, dice, pero no obedecen. O sea, si usted es un creyente que cree y tiembla, pero no obedece, medio demonio, ¿no? No le gana ni al demonio si quiere ver. No tiene que obedecer para superarlo, ¿no? Porque los demonios también creen, ¿no? Y tiemblan ante Dios, pero no hacen caso. No obedezcamos, ¿no? Bien, vamos a terminar. Voy a terminar para los que están apurados. Verso 7. Dice así, 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una característica de los discípulos del Señor son personas que dan fruto espiritualmente. ¿Sí? Es la evidencia, se nota. Son personas que tienen fruto, ¿yo? Y hay otros que son como la higuera, ¿yo? Lleno de hoja, ¿yo? Oye, Jesús tenía hambre y fue, se acercó a la higuera, ¿yo? Tenía su follaje, ¿vio? Nada, había, seco. Con la cristiana pues son así, pura hoja. ¿Sabe qué significa las hojas en la Biblia? ¿Ah? La apariencia. De lejos parece lindo, ¿vio? ¿Sí? Pero no tiene nada. Está vacío, ¿vio? Así que no tenemos que ser pura hoja, ¿vio? ¿Qué hizo el Señor? Dice, la maldijo, ¿vio? Desde la raíz. ¿Sí? Vos tenemos que dar fruto, hermanos. Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar el fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, dice, para que él utilice también la tierra. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Ve otra parábola? Tenía un hombre una higuera, dice, plantada en su viña. ¿Cuál es la viña? La iglesia del Señor. ¿Cuál es la higuera? Usted, yo, todos somos la higuera. ¿Sí? Dice el viñador, dice, y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuántos años? Se supone, ¿cuántos años tuvo el Señor con los discípulos? 3 años y medio. Se supone que un verdadero cristiano, después de 3 años, ya el fruto se tiene que empezar a ver. Hay unos que tienen 33 años en la iglesia y todavía no se ve el fruto. Pues hay que ver. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces le dijo: córtala, para que él utilice también la tierra. Y entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás también. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo, que trabaja en nuestra tierra, de nuestro corazón, a ver si podemos dar por lo menos una uva, ¿vio? Algo tenemos que dar, ¿sí? Después de 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 7, 8, 9, 10 años en la iglesia, ¿el fruto de qué hay que dar? Del carácter de Cristo. Ese es el fruto que hay que dar. Usted tiene que manifestar el fruto del carácter de Cristo, de su imagen, porque a eso estamos siendo conformados. ¿Entiende? O sea, a medida que pasan los años, yo me tengo que parecer más a Él. Su actitud, su carácter, su comportamiento, su conducta, su forma de vivir, su vocabulario, sus pensamientos, todo tiene que ser más parecido a Él. Porque no puede ser que la cabeza sea de una forma y el cuerpo sea de otra. Entonces el fruto que hay que dar
es del carácter de Cristo en nosotros. Por eso dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Menos de mí, más de Él. Así se forma el discípulo, ¿no? El discípulo se sabe sentar a los pies para crecer. ¿Sí? Entonces, pero tiene que haber una disposición de corazón y saber qué estoy aceptando y qué Dios me está demandando cuando me llama como discípulo. Dios nos llamó, ¿sí? Pero no solamente para que vivamos como la multitud, ¿no? Sino para que seamos discípulos de Él. Y los discípulos de Él son los únicos habilitados en el reino de Dios para hacer la obra de Dios, no otros. Dios no hace su obra si no es con sus discípulos, nada más. ¿Entienden? Por eso la urgencia, la necesidad, hermanos, la necesidad a suplir de Dios en la tierra es la necesidad de discípulos. ¿Sí? Los discípulos se convierten en obreros. ¿Entienden? ¿Sí? Primero los discipuló, después los envió. Ellos maduraron y enviaron a otros. Así funciona la iglesia, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crecer. ¿Sí? Ahora usted sabe cuál es el costo, ¿veo? ¿Sabe cuál es el costo? ¿Sí? Y lo que le dije el jueves, no se olvide. Ame la palabra. Con todo su corazón. En la palabra está, hermanos, la forma y la manera que nosotros podemos crecer. ¿Sí? Si me póngase de pie, vamos a orar.